Hola, ¿cómo están todos? Dios les bendiga mucho. Comenzamos esta semana con una palabra que la encontraremos en el libro de Romanos 4, del verso 18. Miren, comienza así, dice: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Saben que esta palabra es tremenda, sobre todo cuando dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza. Miren, en esta versión lo dice así: aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser padre de muchas naciones. ¿Ya? Dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza. Y aquí dice, aun cuando no había motivo para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser padre de muchas naciones. ¿Saben que cuando alguien lo logra, cuando alguien conquista algo que humanamente es imposible, cuando alguien experimenta la intervención divina, la intervención divina es cuando Él hace posible lo que para nosotros es imposible, ¿cierto? Cuando eso es una intervención divina, es algo que aquí en la tierra de ninguna manera se pudo haber logrado. Muchas veces los médicos, cuando ven intervenciones divinas, tienen distintas explicaciones. Alguna explicación que ellos dan dicen: bueno, el cuerpo humano aún no lo podemos conocer. A veces el cuerpo humano se renueva, ¿cierto? Yo recuerdo una joven que su estómago fue dañado al punto de que quedó inservible, y Dios hizo un milagro y creó un estómago nuevo. Un estómago nuevo. Entonces los médicos, al ver esa intervención divina, pero no reconociendo que era del cielo, le dijeron, lo más probable es que ese estómago, que tenía el tamaño de un estómago de un bebé, ¿cierto? Porque estaba nuevo, le dice, lo más probable es que siempre lo has tenido, pero nunca se vio. Ya le habían hecho radiografía, un montón de exámenes, pero nunca lo vieron. Entonces, se dan cuenta que cuando alguien experimenta una intervención divina, como la que vivió Abraham con su hijo Isaac, ¿cierto? Porque no había intervención divina cuando tuvo su hijo Ismael con la sierva Agar, porque ella era una mujer fértil, ¿ya? La intervención divina era en el vientre muerto de Sara. A la edad de Abraham, la intervención divina era cuando había un fruto, una vida latiendo dentro del útero de Sara. Esa es la intervención divina. Cuando se hace posible algo imposible, la intervención divina, para el resto se nos abre la fe. ¿Por qué? Porque decimos, a Él le pasó. A Él le pasó. Es como cuando uno está en un laberinto y encuentra la salida. Y dice, ese salió del laberinto. Ah, entonces hay salida. Cuando alguien sale del laberinto dice, porque hay laberintos que son cerrados y se hicieron así para hacer que el reto y el desafío y crean que las personas digan, si tú buscas, sé más ingenioso, pero hay laberintos que se hacen totalmente cerrados. Pero el que logra salir del laberinto es porque sí existe una puerta. ¡Qué tremendo!, ¿cierto? ¡Qué bendición! Por eso a nosotros, cuando leemos la palabra de Dios y vemos lo que le sucedió a Abraham, decimos, es posible. Es posible. ¿Por qué? Porque él, por medio de su fe, encontró una puerta abierta delante de él. Gloria a Dios. Por eso dice así:
aun cuando no había motivo para tener esperanza, ¿cierto? Porque realmente no había ningún motivo terrenal, natural, humano, porque no había ningún precedente. Hasta ese momento no existía ningún precedente que a alguien le había acontecido de que un útero seco a la edad de 90 años pudiera gestar vida. No había ningún precedente, no había ningún motivo para tener esperanza. Aún así, dice la palabra, cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. Cuando no había motivo de tener esperanza, él siguió teniendo esperanza. Por eso dice la versión, dice, él creyó por Abraham, dice, en esperanza contra esperanza. Cuando no había motivo para tenerla, la mantuvo viva. Gloria a Dios. Cuando usted está en un momento de crisis, en un momento de dificultad, en un momento en que no tiene ningún motivo humano, terrenal, carnal, Señor, bajo el primer cielo no hay ningún motivo, no existe ningún precedente de que a alguien le sucedió. Cuando tú te ves en ese lugar, en esa posición, es el tiempo en que no debemos tomar decisiones en que nos consuelan rápidamente. Fíjense bien, mire, en el libro de Génesis, capítulo 16, si mal no recuerdo, no quiero buscarlo para no perder tiempo, a Sara se le ocurrió una idea. A Sara le propone a Abraham de tomar su sierva Agar. A ver si lo encuentro. 16. Dice así: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Ahora, Sara le tenía fe a la sierva porque... ¿Y qué pasaría si Agar no era fértil? ¿Y qué pasa si Agar era estéril? Nadie le daba certeza a Sara, ¿cierto? Pero ella le tenía fe a la egipcia, ¿ya? Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Me acordé cuando Victoria leyó esto, mi hija. Dice, estaba leyendo Victoria y dice: ya ves que Dios me ha hecho estéril, te ruego que, pues, te llegues a mi sierva. Y la Victoria dijo: ¿cómo te llegues? No, parece que aquí está mal escrito. Se confundieron, dijo, tienen que haber decidido: cuando llegues a mi sierva. No podía parar de reírme con Victoria. Dice, pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham, su marido. Bueno, la cosa es que acá hubo una decisión apresurada, incrédula, no creyendo, porque imagínate, cuando uno está en el conflicto, uno cree que para cualquier persona es posible, menos para uno, porque esa es la incredulidad. Esa es la incredulidad. Sarai tenía fe de que su sierva egipcia sí era estéril, porque la vio joven y le tenía fe. Pero, ¿qué pasaría si esa mujer no era fértil y por la fe de Sarai esa mujer sí era fértil? Uno no sabe. Lo que pasa es que uno siempre piensa que el milagro es para otro. Ay, me picó en la garganta. Bueno, la cosa es que las decisiones son muy sutiles y quieren resolver rápidamente algo en la carne. Recuerden lo que aprendimos la otra vez cuando Jesús le dice a sus discípulos en el huerto de Getsemaní. Le dice, el espíritu está dispuesto. El espíritu siempre tiene fe, siempre está dispuesto para glorificar a Dios. El espíritu de la creación siempre está dispuesto. La palabra lo dice. Dice que el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Ya? Jesús le dice en el huerto de Getsemaní, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. ¿Ya? Y eso es lo que le estaba pasando acá a Sarai en ese momento. Todavía no era transformado su nombre. Su carne era débil. Creía que el milagro que puede suceder, pero a otro. ¿Por qué? Porque ella lo estaba viviendo. Ella estaba viviendo ese aguijón. Ella estaba viviendo la esterilidad.
Ella no veía que eso fuera posible. Por eso la honra, primeramente, Dios le da a Abraham, porque él dice que creyó, mantuvo la esperanza cuando no había motivos para tenerla. Entonces, acá Sara resolvió y le propone esto para resolver rápidamente la carne, ¿cierto? Y ahí es donde erramos, porque Dios necesita probarnos, necesita saber cuánto realmente anhelamos la intervención divina. Necesita, y se toma su tiempo el Señor con nosotros, porque necesita tratar nuestro carácter, necesita formarnos a la imagen de su Hijo, necesita purificarnos, necesita probar nuestra fe. Entonces, yo de verdad que le doy gracias al Señor que queda el precedente acá escrito en la palabra de que Abraham sí encontró la salida. Acá hay un precedente que a mí me abre la fe. Que hubo un hombre, el padre de la fe, con una bendición que hasta el día de ahora nos alcanza, que encontró la puerta, encontró la salida, encontró luz, que él creyó esperanza contra esperanza. Cuando no había motivo de tenerla, él la mantuvo viva. Pero ¿qué pasa? Que nosotros los hombres inmediatamente queremos, y no es un pecado el querer no querer esperar, sino que no es un pecado. Recuerden que Jesús dijo: Señor, en el huerto de Getsemaní, si es posible, no permitas que yo beba esta copa, ¿cierto? Porque Él dice: yo sé a lo que voy, sé que es duro, es difícil. Ningún ser humano pudo hacer lo que hizo Jesucristo. De hecho, ese lugar le correspondía solo a Él. Tenía que venir una intervención divina, y la intervención divina era Él, el mismo Cordero. Nadie podía reemplazar ese lugar. Entonces, es verdad que siempre tenemos la posibilidad o decimos: esto se hace difícil, esto se hace duro, o ¿por qué a mí? A mí me aconteció? ¿Por qué yo tengo esta marca, como le pasó a Sara? Este vientre seco, este vientre estéril, ¿ya? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué me pasó a mí? Pero es ahí donde Dios se puede glorificar. Es ahí donde viene la intervención divina. ¿Por qué el Señor nos cogió a nosotros? ¿Por qué si nosotros estábamos en otra? Estábamos totalmente sumergidos en este mundo. Incluso las personas que dicen: no, yo no estaba metido en el lodo del pecado, pero estabas creyéndote que eras tan bueno que no necesitabas salvación. Pero ¿por qué Dios vio en nosotros algo? ¿Por qué? Bueno, el Señor se lo ofrece a todos. El milagro es cuando nos invitan y nosotros, el Señor nos permite, somos escogidos y decimos: hoy sí, gracias Señor, estamos muy agradecidos. No había ningún motivo de que tú nos pudieras escoger. No había ningún motivo para que el vientre de Sara fuera fértil. Pero Dios tenía un plan, y eso lo hace glorioso. ¿Se dan cuenta que no es lo que nosotros hacemos, dejamos de hacer, sino que siempre el Señor se lleve la gloria? Sí, eso es lo hermoso, que el Señor se pueda glorificar, que el Señor no haya escogido para glorificarse, nos escogió para que haya una intervención divina. Lo importante es que nosotros no querramos, no busquemos soluciones carnales, no busquemos soluciones rápidas, no querramos cortar el ayuno antes. Siempre queremos cortar el ayuno antes, ¿cierto? Pero permitamos que el Señor se glorifique, tengamos fe cuando no haya motivos para tenerla. Dice así en el verso siguiente: y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham estaba muy consciente de eso. ¿Y saben por qué estaba consciente? Porque todo el entorno se lo recordaba. Todo el mundo le recordaba que no tenía herencia, no tenía hijo. Verso 20. Abraham siempre creyó la promesa de Dios, sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más, y así le dio gloria a Dios. Mientras más difícil, mientras más oscura esté la noche, es porque pronto va a salir la luz de la aurora. ¿Saben qué? En el momento más difícil,
más tenso, donde los médicos, donde la gente que nos rodea nos recuerda que estamos fallados en esta área, es donde más el Señor se va a glorificar con su intervención divina. Eso lo hace especial. Esa intervención divina lo hace especial. ¿Sabes por qué? Porque es ahí donde Dios se glorifica. Como dijeron los discípulos a Jesús, ¿quién pecó? ¿Él o su padre? Y Jesús le dijo, no es que él haya pecado o su padre, sino que esto es para la gloria de Dios. Así que qué hermoso es ser parte de la historia para que el Señor se glorifique una vez más. Así que si estás esperando tu intervención divina, bueno, qué mejor ejemplo que Abraham, que nos fortalece en la fe, que él creyó y mantuvo su esperanza cuando no había ningún motivo para tenerla. Si esta palabra te bendijo, yo te invito a compartirla. Y si Dios lo permite y si Él así lo quiere, nos vemos mañana. God bless you. Shalom. Hasta Alaska. Y que la paz de Jesús sea para vos.